Amigos míos, en una ocasión, Saulo de Tarso, que era San Pablo, y Bernabé, otro de los condiscípulos, para evangelizar a toda esa región, en los primeros días, en los primeros años de la Iglesia de Jesucristo, estaban ministrando, estaban sirviéndole la palabra de Dios a un gobernador, a un procónsul. Y había un cierto mago llamado Elimas, y él era un falso profeta. Y ese falso profeta les interrumpía constantemente, como desviando la atención del gobernador hacia las enseñanzas que ese mago, que ese Elimas, que ese falso profeta le daba al gobernador, y tratando de minimizar las enseñanzas evangelísticas que Pablo y Bernabé le estaban dando al procónsul o al gobernador. Entonces, muy molesto, Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, reprendió con mucha fuerza, con mucha energía y con palabras contundentes y claras, como decimos en México, acá las cosas claras y el chocolate espeso. Y le dijo claramente, dice aquí en el versículo 9 del capítulo 13 del libro de los Hechos: entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no caerás, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre el mago oscuridad en sus ojos y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese, quién le tomare de la mano. Fíjense cómo Pablo, en un momento de tener que decir las cosas como son, y estoy hablando de San Pablo, ungido por el Espíritu Santo. Repito, es el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y empecé a leer desde el versículo 9, pero voy a leer desde el 7. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Las enseñanzas correctas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo a la hora de tener que ser claros con los falsos profetas, y a la hora de advertirle a ustedes, el público en general, los creyentes en general, acerca de los falsos profetas, tenemos que hacer como Pablo. Tenemos que ser como Pablo, claros y contundentes en nuestro mensaje, y no con tibiezas. También el mensajero de Dios, Juan el Bautista, les decía: camada de víboras, raza de víboras, hijos de culebra, prácticamente les estaba diciendo. ¿Quién les enseñó, quién les previno para huir de la ira venidera de nuestro Señor? Y cuando algunos
evangelistas tenían que tratar con claridad y dureza a los falsos profetas, lo hacían como nuestro Señor Jesucristo, que también les decía hipócritas, falsos profetas, les decía camada de víboras a los religiosos judíos, a los sacerdotes y escribas y maestros de la ley de su época. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron contundentes. Y las palabras de San Juan el Bautista, contundentes. Y las palabras de Pablo en este capítulo 3, del verso 7 al verso 10 o 12, deja perfectamente claro y le habla directamente y con energía y con contundencia, le habla al falso profeta y lo pone en su lugar. Y en muchas ocasiones a mí me critican porque trato de abrirle los ojos a los creyentes en contra de los falsos profetas. Pero ahora te estoy demostrando que la palabra de Dios nos insta, a decir las cosas como son, para que la gente abra los ojos, despierte y deje de permanecer dormidos para abrir los ojos a la verdad de Dios. Cuidado con los falsos profetas. Dios te bendiga hoy y siempre. Es tu responsabilidad estudiar las Sagradas Escrituras de manera personal, para que cuando un buen predicador te enseñe o te explique o te evangelice con base en las Sagradas Escrituras, tú tengas la certeza de que te está diciendo la verdad, porque ya te fijaste, ya estudiaste con diligencia la verdadera voluntad de Dios que viene en su palabra. Nos vemos la próxima.